Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este pequeño recorrido por el por qué hablar de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. Esta es una presentación preparada por el Centro de Solidaridad Internacional de la AFL-CIU, Defense y la Redal. Bueno, lo primero es que no vamos a hablar de todos los trabajadores de plataformas, vamos a hablar de los trabajadores de plataformas que trabajan o plataformas que trabajan basadas en la ubicación, no basadas en la web, porque vemos que hay dos tipos, por lo menos dos tipos de plataformas, estas que son basadas en la web, que se dedican a la realización de trabajos freelance, a la realización de micro tareas e incluso plataformas digitales mediante las cuales sirven como soportes creativos y usan gran parte de su tecnología es basada para realizar concursos. Hay otras que son basadas en la ubicación, que son las de interés en esta presentación, que son, por ejemplo, las plataformas que usamos para el transporte, para las entregas, para el servicio para el hogar y otras microtareas locales. Entonces, aquí vamos a hablar de los trabajadores o de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de plataformas de Uber, Uber Eats, domicilios.com, Rappi, mensajeros urbanos, entre otras para el caso colombiano. Pero, ¿por qué hablar del derecho al trabajo si muchos nos dicen que los trabajadores de plataformas son independientes? Porque el derecho al trabajo se protege en Colombia indistintamente del tipo de trabajo o vínculo que tengas. Y ahora lo veremos más adelante. Dependiente, independiente, autónomo, como otros le dicen. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo es un derecho humano en Colombia y es un derecho social y fundamental, protegido desde el preámbulo de la Constitución Política, artículo 1, artículo 25 y 53 de la Constitución Política. El derecho al trabajo es muy importante para el caso colombiano porque es un fundamento, es su columna vertebral del Estado Social de Derecho. Pero si vemos el marco internacional, hay elementos importantes, como por ejemplo la observación general número 18 del Comité del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, que además hace parte del derecho interno colombiano, sin contar con las innumerables sentencias de la Corte Constitucional en donde se protege el derecho al trabajo como un derecho humano. ¿Por qué hablar del trabajo y del trabajo en condiciones dignas indistintamente del tipo de trabajo? Porque el trabajo tiene muchas dimensiones en cuanto a la persona natural. Hablamos de que hay trabajadores dependientes, o sea, con contrato de trabajo. Hablamos de que hay trabajadores cuenta propia, no sé, contrato de prestación de servicios. Hablamos de que hay trabajadores independientes, pero por cuenta ajena, como lo dicen algunos que son, por ejemplo, los rapitenderos. Pero al fin y al cabo, todos protegidos por el derecho humano, social y fundamental del derecho al trabajo. Pero ¿por qué hablar de derechos laborales cuando todos nos dicen que son colaboradores, independientes, emprendedores? Porque se encuentra presente en esa relación la subordinación. Por lo menos la subordinación desde tres elementos. Hay una facultad de dirección, normalmente por la plataforma, hay una facultad disciplinaria y hay un ius variante. Lo que tienen que ver ustedes como trabajadores y trabajadoras de plataformas es si hay subordinación. ¿Cómo tratan de identificar si hay subordinación? Miren estos tres elementos. La plataforma los dirige, la plataforma los disciplina o tiene alguna facultad disciplinaria sobre ustedes y la plataforma les puede cambiar el lugar de trabajo o el ius variandi como lo llamamos acá. Son interrogantes que ustedes tienen que resolver y si los encuentran, hay subordinación. Y si hay subordinación, son trabajadores y no independientes, emprendedores o colaboradores, sino trabajadores dependientes. Pero ¿por qué no hablar de colaboradores? Y me gusta esta definición. Es ambiguo hablar de economía colaborativa en estos casos donde está presente el elemento subordinación, toda vez que en estos casos la plataforma digital desarrolla un verdadero objeto empresarial, en la medida en que con base en su desarrollo tecnológico percibe unos ingresos económicos al poner en contacto la oferta y la demanda. En el caso de plataformas, por ejemplo, como Rappi, la Superintendencia de Industria y Comercio ya ha dicho que, por ejemplo, esta plataforma no es solamente un portal de conexión que junta las partes en una plataforma, sino que actúa como una verdadera empresa que pone todos los términos y condiciones y las cláusulas para todas las partes. Ahora vamos a hablar del contexto y antecedentes
del por qué hablar de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. Lo primero es que Colombia se ha caracterizado por ser un país en el que se han inventado innumerables figuras para tratar de enmascarar verdaderas relaciones laborales. Hace muchos años se hablaban de las cooperativas de trabajo asociado y se decía que no eran trabajadores, sino que eran asociadas las personas que trabajaban mediante esta figura. También hoy en día hablamos de los famosos contratos sindicales, para decir que los que prestan el servicio a través de estos en los hospitales no se llaman trabajadores, sino afiliados partícipes, y ahora nos inventamos la figura de los trabajadores autónomos, independientes, emprendedores, de trabajadores de plataformas que están regidos por la economía colaborativa y que aparentemente no son trabajadores. ¿Cuáles son los problemas de que ustedes no sean considerados trabajadores y sean considerados colaboradores o emprendedores o autónomos? Trae por lo menos estos 6 problemas. El primer problema es una flexibilización y precarización de condiciones para prestar el servicio. Ustedes no pueden planear a futuro ingresos con este trabajo. Tienen un sinnúmero de disponibilidades no pagas y todo el tiempo hay un cambio en las reglas de juego por parte de las empresas de plataformas, que ustedes simplemente con un clic aceptan términos y condiciones. Hay una deslocalización que impide además que ustedes se organicen, se sindicalicen, cada uno está de manera separada con su aplicación haciendo domicilios, en un ir y venir. Hay una invisibilidad del empleador, que es el tercer elemento. Ustedes nunca ven a los socios de las empresas de plataformas, ustedes nunca ven al empleador. Hay un algoritmo que les responde mensajes predeterminados y que no les ayuda a resolver problemas en tiempo real con el domicilio, con el usuario, con las deudas que les aparecen y demás. El ejercicio de la libertad sindical, cuando ya logran sindicalizarse, como es el caso del sindicato Unidad, que es el único sindicato en Colombia que afilia a trabajadores y trabajadoras de plataformas, se concede una dimensión de asociación, pero tienen muchas dificultades para ejercer el derecho a la negociación y el derecho a la huelga. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo en Colombia está cerrado en que si no hay contrato laboral es difícil promover la negociación colectiva. Y hablando del Ministerio de Trabajo, hay cero inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo. Y pilas, porque los convenios 81 y 129 de la OIT establecen que el Ministerio de Trabajo es competente para inspeccionar todas las relaciones de trabajo, sean con contrato laboral, sean de trabajadores independientes, informales, emprendedores, cuenta propia, colaboradores, como le quieran llamar. Y el último es nula protección social o nula protección a la seguridad social integral. El reciente decreto 1174 del 2020 envía no solamente a los trabajadores de plataformas, sino a todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia que trabajen en tiempo parcial a un régimen asistencialista. Quiere decir, a una salud que no está en el régimen contributivo, entonces no te pagaría incapacidades o licencias, a un sistema que no es pensional, sino que le llaman los BEPS, los beneficios económicos periódicos, y no sería una pensión de vejez, y a un sistema que no incluye dentro de su concepción la protección a riesgos laborales, con consecuencias como posibles pensiones de invalidez o indemnizaciones y demás, sino a algo que llaman un seguro inclusivo que no se parece a un sistema de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de este decreto 74 del 2020 que entra a regir el próximo año? Que si logramos que reconozcan derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras de plataformas, posiblemente nos van a decir sí, pero trabajan de manera parcial y como trabajan de manera parcial, los vamos a mandar a este régimen del decreto 74. De ahí la importancia que ustedes puedan entender, no solamente las dificultades que tenemos de cara a que nos sigan o que los sigan considerando colaboradores, sino adicional a eso, si los declaran trabajadores y si logramos que los declaren trabajadores, la lucha que hay porque sean trabajadores con derechos laborales completos, o sea, con derecho al sistema de la seguridad social integral.